Bien, en el día de ayer estuvimos hablando acerca de algunos métodos o procesos que debemos de realizar para desarrollar un plan de planificación de los proyectos de software que vayamos a trabajar. Y de hecho, si se recuerdan un poco, hablamos acerca de la parte del cálculo del costo, que es el tema en el cual estamos trabajando en ese momento, y algunas técnicas utilizadas para poder realizar el proceso de cálculo del costo de una aplicación. Hablamos acerca del concepto de métricas, principalmente las métricas que se utilizaban para poder calcular, digamos, o para poder determinar la calidad de un producto, entre otras cosas. Decíamos en ese momento que, de hecho, muchas veces hacer cálculos de cómo medir la calidad del software es bien difícil por el hecho de que es un producto no tangible y, bueno, hay muchas cosas que debemos de considerar. Hay una métrica muy común que se llama las métricas orientadas al tamaño, que en esas, pues vamos a hablar un poquito acerca de eso ahora. Las métricas orientadas al tamaño son medidas directamente del software y el proceso con el cual se desarrolla dicha aplicación. Digamos que si alguna organización que se dedica exclusivamente al proceso de desarrollo de software tiene un registro de toda la información que se ha generado por los diferentes proyectos que ha desarrollado, por ejemplo acá, un proyecto 1, proyecto 2 y proyecto 3, y en él especifica o tiene registrados cuántas miles de líneas de código, esto que ustedes ven acá en la parte superior, son las miles de líneas de código que puede tener un proyecto. Por ejemplo, en el caso del primero, 12.100 líneas de código, 27.800 líneas de código, 20.000 líneas de código. ¿Cuánto es el esfuerzo requerido que fue necesario para el desarrollo del proyecto? Y aparecen personas por mes. Estamos hablando de que en el primero son 26, en el segundo 30 y en el último 43. ¿Cuánto fue la documentación? Que eso es ya, digamos, el manual que se utilizó tanto para la parte del programador como en la parte del usuario. ¿Cuántas páginas tenían esos manuales? Ahí aparece el número de páginas. ¿Cuántos números de personas fueron requeridas en el desarrollo del proyecto? ¿Cuántos errores, al final de cuentas, se generaron para cada uno de los proyectos? ¿Y cuánto fue el costo total que tuvimos por el desarrollo de esa aplicación? Son, digamos, un ejemplo, como un estimado. Partiendo de esos datos, nosotros podemos desarrollar un conjunto de métricas que tienen que ver con productividad, calidad, costo y tasa de documentación. Por ejemplo, en el caso de la productividad, que sería la cantidad de líneas de código que se pueden producir, lo que tendríamos que hacer es dividir la cantidad de líneas de código entre el esfuerzo. Y eso nos daría cuántas líneas de código podría producir una persona al mes cuando trabajando sobre un proyecto. Y eso básicamente sería la parte de la productividad. Si hablamos de la calidad, lo que tendríamos que hacer es dividir el número de errores que se hayan generado por la cantidad de líneas de código que tiene el proyecto. Y si hablamos del costo, igual podríamos dividir el costo entre las miles de líneas y eso nos daría más o menos un estimado de costo por cada una y la tasa de documentación. Ahora, con este tenemos un pequeño problema porque de hecho estamos argumentando o estamos utilizando como unidad de medida las miles de líneas de código que pueda tener un proyecto. Pero eso de las métricas, de ese tipo de métricas podría generarnos algún tipo de inconveniente porque deberíamos de definir qué es al final de cuentas, qué es una línea de código. Porque si ustedes se recuerdan, si estamos trabajando, por ejemplo, en Java, cuando nosotros establecemos o abrimos una condición, normalmente colocamos una llave de apertura y tenemos la facilidad de colocar la llave justamente después de un if, por ejemplo, o después de un while, o podemos hacerlo en la siguiente línea, colocarlo justo después del if o después del while. Y eso podría contar para nosotros como una o dos líneas de código. Sabemos también que el código debe de finalizar, o un bucle, o una condición, o un bloque de código debe de finalizar con una llave. Y básicamente la línea solo pasaría a tener esa llave. Entonces, vamos a considerar esto realmente como una línea de código o vamos a utilizar algún tipo de filtro, si lo queremos ver de esa manera, en ese proceso. Entonces, es un dato como que no muy confiable.
En ese sentido, existen otras métricas que podemos utilizar para poder medir, en ese caso, el software y sacar datos como productividad, calidad, costo y documentación, utilizando una que se le conoce como métricas orientadas a la función. Las métricas de software orientadas a la función tienen que ver más que todo con medidas indirectas del software y el proceso por el cual se desarrolla. Ya no es directamente hablar de las líneas de código como tal, sino que ahí vamos a referirnos específicamente a la cantidad de... Nos vamos a referir en ese caso a las funcionalidades que tienen estos códigos. Esto básicamente, como dice acá, se centran en funcionalidad y utilidad que pueda tener el software. Y hay varias formas de poderlo hacer, hay varias propuestas de poderlo hacer, hay varios autores que han trabajado sobre este tipo de métricas. Uno es el señor que se llama Albrecht. Los puntos de función de Albrecht han sido algunas de las variaciones de los puntos de características y puntos de fusión para estimación temprana. Y ahí habla un poco acerca de qué hace o qué se hacen en los puntos de función. El análisis por punto de función es un método para cuantificar el tamaño y la complejidad de un sistema de software en términos de funciones del usuario que éste desarrolla. Ahí pues vamos a trabajar básicamente sobre esos elementos. El enfoque de los puntos de función tiene características que sobrellevan las principales problemas al utilizar líneas de código como métrica del tamaño del software. Y ahí menciona algunas de las primeras características. Primero, los puntos de función son independientes al lenguaje, herramientas o metodologías utilizadas. Debemos de desligarnos por completo de si estamos programando en PHP o si estamos programando en Java o si usamos Python o si usamos JavaScript. Debemos de tratar de quitarnos, en ese caso, esa idea para, pues, posteriormente enfocarnos en la funcionalidad misma que pueda tener una aplicación. Normalmente, por ejemplo, al usuario no le interesa cuál es la herramienta que nosotros utilizamos para desarrollar la aplicación, cuál es la herramienta que se encuentra detrás del producto, cuál es el lenguaje de programación. Al usuario normalmente le interesa que la aplicación funcione y haga realmente las cosas que se requieren. Entonces, normalmente eso tiene que ver con estos puntos de fusión. Estos puntos de función pueden ser estimados a partir de especificaciones o requisitos de especificaciones de diseño que lógicamente nos lo va a proporcionar el usuario. A partir de lo que el usuario nos proporcione, esos van a ser como los cálculos previos que nosotros vamos a hacer a la función que va a tener la aplicación. Y los puntos de función están basados en una visión externa del usuario del sistema, no del técnico, no de lo que nosotros pensamos, sino que lo que el cliente al final de cuentas requiere. ¿Cómo funcionan estos puntos de función? Estos puntos de función tienen que ver con una tablita que vamos a ver acá. Tenemos que analizar, por ejemplo, ciertos datos como entradas externas, salidas externas, archivos lógicos internos, archivos lógicos externos, consultas externas y darles un punto de valoración como un punto de complejidad o un dato de complejidad. Entonces, en base a eso, se genera esta tabla y vamos a ir haciendo como un pequeño ejercicio. Vamos a ir haciendo como un pequeño ejercicio para explicarles a qué se refieren, por ejemplo, cada una de estas características. Vamos a ver si podemos pasar este cuadro a Excel. Vamos a ver si podemos pasar este cuadro a Excel. Bien, en este cuadro, aquí ya tenemos más o menos los cálculos que vamos a realizar y el grado de complejidad.
voy a poner 2 veces el cuadro para que podamos realizar el cálculo correspondiente. En este caso, por ejemplo, aquí nos indica cuánto es la cantidad por la cual nosotros debemos de multiplicar. Entonces voy a colocar aquí los valores 3, aquí sería 4, aquí sería 7, aquí sería 3, para que no estén en texto, aquí sería 3. Y aquí sería 4, aquí sería 5, acá sería 10, aquí sería 7, aquí sería 4. Y aquí sería 6, aquí sería 7, aquí sería 15, aquí sería 10 y aquí sería 6. Entonces, lo que nosotros debemos de pensar es, por ejemplo, en el caso de las entradas externas que nosotros vayamos a tener, nos referimos con entradas externas, es las que vamos a utilizar para poder obtener información de los usuarios. Por ejemplo, cuántos formularios van a ser requeridos para que nosotros podamos introducir esa información. Y esos usuarios que vamos a requerir o esos formularios, qué tan complejo es la información que vamos a suministrar. Por ejemplo, si voy a trabajar con un formulario para introducir productos, a una base de datos o un listado de clientes, por ejemplo, lo único que voy a hacer tal vez nada más es requerir la información específica. Pero si, por ejemplo, por el contrario, vamos a crear un formulario donde debo de introducir los datos para emitir una factura al crédito, y esta factura al crédito va a tener un cálculo de un plan de pago, por ejemplo, entonces ese formulario pasaría a ser un formulario complejo. Entonces debo de evaluar cuál de todas estas alternativas es la más, cuántos, digamos, de esos formularios tengo. Si tengo simples, por ejemplo, digamos de que estoy poniendo un sistema y se me ocurre, tengo 4 formularios simples. Tengo 3 formularios que son más o menos complejos, que en promedio son complejos, y tengo 2 formularios que son, en ese caso, también 2 formularios que pasarían a ser complejos. Las salidas externas tienen que ver, en ese caso, con la información con la cual vamos a trabajar. Tiene que ver con la información con la cual nosotros vamos a enviar y tiene que ver principalmente con los reportes. ¿Qué tipo de reportes son los que vamos a generar? Si los reportes son de igual manera en clasificación simple, promedio o compleja. Por ejemplo, digamos, yo digo, pues voy a tener 2 informes que me muestren un listado de productos y un listado de clientes. Entonces va a ser un reporte, digamos, o 2 reportes simples. Voy a tener otros que van a ser tal vez un poco más complejos, que también van a ser 2 en promedio. Y voy a tener otro que en este caso van a ser complejos. Normalmente los reportes tienden a tomarse como complejos porque generalmente cuando nosotros introducimos datos, lo que hace el cliente es requerir que se mezcle un conjunto de información y se generen una serie de filtros y se hagan una serie de análisis. Entonces, en este caso, pues es donde normalmente encontramos un grado de complejidad un poco más grande. Los archivos lógicos internos tienen que ver con las bases de datos internas que nosotros vamos a realizar o que nosotros vamos a utilizar. ¿Cuántas bases de datos internas a nivel complejo o a nivel simple o promedio vamos a utilizar? Por ejemplo, si mi base de datos, la base de datos que voy a utilizar en el sistema, apenas tiene 15 tablas, por ejemplo. Entonces, solo voy a usar una base de datos con un total de 15 tablas. Y de las otras que son promedios o complejas, probablemente no necesite ninguna. O podría ser que mi base de datos esté en un rango promedio de complejidad porque tiene una gran cantidad de tablas y esas tablas también tienen procedimientos almacenados, entre otras cosas. Entonces, eso pasaría a tener un grado de complejidad un poco más alto. Probablemente voy a necesitar, por ejemplo, voy a necesitar en ese caso que esas bases de datos necesiten, por ejemplo, información para guardar geolocalización. Entonces, eso es más complejo. Cuando hablamos de archivos de interfaz externos, nos referimos en este caso a bases de datos externas que nosotros vamos a consultar o algún servicio externo como una API
que nos permite en ese caso generar aplicaciones externas que nosotros querramos utilizar. En ese sentido, aquí voy a poner cuántas APIs son las que yo voy a necesitar. Entonces, en este caso, si mi aplicación no se va a conectar a ninguna de ellas, entonces yo en todas les puedo colocar 0. Pero si voy a requerir, por ejemplo, imaginémonos, voy a requerir la API de Google Maps, por darles un ejemplo, y a nivel medio, digamos, entonces le voy a poner 1. Y las consultas externas, eso básicamente se refiere a si nosotros dentro de nuestra aplicación le vamos a proporcionar acceso a otras aplicaciones para que puedan servirse de la información que tenemos almacenada. Y en ese sentido, ahí es donde entran, en este caso, que yo en mi aplicación creo una API para que pueda ser proporcionada a otras aplicaciones externas. Entonces, de igual manera, aquí puedo colocar, digamos, va a ser una promedio, 0 simple, 0 simple. Entonces, estos son los valores que nosotros vamos a tener acá. ¿Qué tenemos que hacer después con esta tabla? Multiplicarlos por los valores fijos, según la fórmula que hemos especificado. Aquí la fórmula dice que debemos de colocar un valor y multiplicarlo por el número que corresponde. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar, en este caso, este número. Lo vamos a multiplicar por este número que tenemos acá. Y esos, lógicamente, los tendríamos que ir sumando. Por lo tanto, acá tendríamos que ponerle más este número multiplicado por el otro que tenemos acá arriba, más este número multiplicado por el otro que tenemos acá arriba. Y ahí tenemos un total de 36. Eso nada más para esta. Aquí lo que podemos hacer es rellenar esta ecuación. En teoría debería de autocompletarla. Aquí ya tenemos, vamos a ver si lo hizo correcto. Ahí tenemos los valores y multiplicado por lo que corresponde. Y esto al final suma un gran total, que es en este caso el valor de todos los que nosotros hemos colocado acá. Por ejemplo, en este caso me suma 103, digamos, que ese es el valor total que tenemos en comparación a esta tabla. Ese valor es el valor que nosotros calculamos en este cuadro, en el cuadro de cuentas de función. Y luego está la complejidad del proceso. Debemos de hacer justamente otro cuadro. En esa complejidad del proceso, vamos a copiar de nuevo esta tabla. Y la vamos a pegar en Excel. Y aquí ya tenemos la complejidad del proceso. En esta parte de la complejidad del proceso, nosotros debemos de analizarlo de la siguiente manera. Aquí abajo están los valores que nosotros vamos a colocar en esta columna, que es la columna del GI, donde dice si no está presente o no tiene influencia. Si es influencia insignificante, ponemos 1. Si es influencia moderada, ponemos 2. Si es influencia promedio, ponemos 3. Y si es influencia significativa, colocamos un valor de 4. Y en base a eso, vamos a colocar los valores justamente en esta parte. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora con ese cuadro? Vayamos a analizarlos. Por ejemplo, si nuestra aplicación en la parte de la comunicación de datos tiene un nivel no presente o influencia, o es influencia insignificante, o es influencia moderada o fuerte, cuando hablamos de comunicación de datos, básicamente nos referimos en la manera en cómo se transmite la información de un punto a otro. Entonces, aquí en comunicación de datos podríamos colocarle que para nuestro caso, en nuestro sistema, debería de tener una ponderación promedio. En las funciones distribuidas, cuando nos referimos a funciones distribuidas, básicamente nos referimos a cómo nosotros vamos a colocar dentro de la aplicación cada una de las funcionalidades que nosotros tenemos disponibles. Entonces, en ese sentido, acá podemos colocar, por ejemplo, también un promedio de 3. En la parte del desempeño, ¿qué tan importante va a ser el desempeño en nuestra aplicación con respecto a los clientes?
Vamos a evaluar si es realmente insignificante o no el que el desempeño de la aplicación sea aceptable. ¿A qué nos referimos con el desempeño de la aplicación? Pues básicamente nos referimos a que sea rápido y que nos dé, en este caso, la información que le corresponde. Entonces, aquí sí es importante que le pongamos un valor de 5. El esfuerzo para la configuración, qué tan difícil o qué tan complicado es instalar el sistema o configurarle alguna característica, algunas opciones que son configurables. Entonces, desde ahí nosotros podemos digamos, determinar si hemos dejado compleja esa parte o no. Imagínense que hemos hecho un sistema de contabilidad y es necesario que en ese sistema de contabilidad se configuren parámetros como el porcentaje de IVA, parámetros como el porcentaje de renta, la tabla de renta, si eso es fácil de hacerlo o no. Entonces ahí es donde realmente debemos evaluarlo. La tasa de transacción, o sea, la cantidad de datos que va a ser posible transferir a través de nuestra aplicación, qué tantas transacciones va a poder realizar. Si eso es importante o si, digamos, es un sistema que solamente va a correr en una computadora y que no requiere demasiado proceso de configuración, pues entonces podría ser que sea moderado. La entrada de datos en línea, si vamos a introducir datos en línea, si es un sistema que se encuentra local, probablemente no esté presente. Si es eficiencia, ¿cuál es la eficiencia del usuario? Si es necesario que el usuario tenga cierta capacidad técnica para poder utilizar el sistema. En este caso le vamos a poner que sea 5. Si, por ejemplo, la actualización en línea es posible, si es, por ejemplo, un sistema local, probablemente no tenga actualización en línea. La complejidad de los procesos, aquí es un dato muy importante porque, por ejemplo, cuando estamos trabajando con aplicaciones, muchas veces creamos procesos demasiado complejos para que se puedan desarrollar dentro de la aplicación. Y el mismo cliente le es bien difícil entender qué procedimiento debe de desarrollar para poder, por ejemplo, cancelar una factura o hacer un proceso como ese. Entonces, es una cosa que, pues, podemos considerar. Si los procesos que nosotros pusimos es sencillo, si digamos el sistema es un sistema web y nada más necesita hacer procesos de captura de datos desde los formularios, entonces es probable que el nivel de complejidad no sea tan grande. Entonces a eso básicamente nos referimos con esta información. De igual manera lo vamos a clasificar en valores como ahí aparecen, de 0 a 5. Digamos que el que nosotros estamos desarrollando es medianamente complejo. Es medianamente complejo. De ahí la otra es la reusabilidad del software, que básicamente se refiere a qué posibilidad tiene la aplicación de ser reutilizado en otra, digamos, qué capacidad tiene de que esa misma aplicación pueda ser utilizada en otra empresa con las mismas características. Probablemente sea hecho a la medida, así que no está presente. La facilidad de instalación. Vean que una cosa es la parte de la configuración y la otra es la parte de la actualización, de la instalación, perdón. Qué tan fácil es si tenemos un asistente y solo le damos siguiente, 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 o si es necesario, por ejemplo, que un técnico llegue y haga las configuraciones del proceso de instalación. En ese caso, por ejemplo, cuando uno hace sistemas Linux, normalmente son un poco complejos, así que le vamos a poner un 5. Luego está la facilidad de operación, qué tan fácil es operarlo o qué tan difícil es operarlo. Le vamos a poner que es un 2. Y los múltiples lugares, en el caso si este está instalado en diferentes, o si necesita, por ejemplo, que esté replicado en diferentes servidores. Normalmente eso requiere costos, así que probablemente no. Y la facilidad de cambios. ¿Qué tan fácil es que se le pueda desarrollar una nueva característica? ¿Qué tan fácil es que podamos diseñar una nueva funcionalidad de la aplicación? Si es necesario en este caso. Entonces, todos esos son análisis previos que nosotros le hacemos a la aplicación antes de que por ejemplo, el cliente nos la proporcione. Esto lo vamos a sumar. Hacemos el mismo proceso. Sumamos acá.
Y sumamos acá. Ahí tenemos, por ejemplo, un valor de 34. Con esos números, de acuerdo al análisis que nosotros hemos hecho, podemos calcular, por ejemplo, el PGA, que es el ajuste de complejidad. Lo que hacemos es sumar 0.65 más 0.01 por el PC. ¿Y qué es el PC? Pues el PC es justamente este valor que hemos encontrado acá. Así que si yo quisiera calcular a través de ese cuadro, quisiera calcular el PSA, lo que tendría que hacer es, según la fórmula, colocar 0.65 más, abrimos paréntesis, multiplicamos 0.01, eso multiplicado por, en este caso, todo el igual. Eso multiplicado por este valor. Y ahí cerramos paréntesis. Y eso, por ejemplo, me da un 0.99. Lógicamente, ahorita yo he ido inventando los datos. Tendríamos que aplicarlo directamente a un problema específico para hacerle un análisis más profundo. Pero en el supuesto también podríamos calcular, por ejemplo, los puntos de función, la medida de puntos de función, que es igual al FC. ¿Qué es el FC? Es el valor que encontramos en esta parte de acá por el PSE, que es el que encontramos aquí. Entonces, multiplicamos este valor, lo multiplicamos por el valor que teníamos en la parte superior. Y aquí tenemos un punto de fusión. Ese es el valor que hemos encontrado. Y ese, por supuesto, es un valor, es una unidad de medida que nos va a servir más adelante para poder desarrollar otro tipo de cálculos. Pero eso es en base a la función de la aplicación. En base a la función de la aplicación. De esa forma es como nosotros podemos realizar ese proceso, midiendo estas características. Esa es una manera y es una regla. No necesariamente tengamos que hacerlo así, pero digamos que son técnicas un poco ya más estudiadas para que nosotros podamos medir la calidad de un producto. Luego, después de esto, se encuentra un modelo que se llama así, se llama COCOMO. Este modelo que se llama COCOMO es un modelo de costo, de construcción de costo. Ese modelo de construcción de costo lo que hace es, digamos, igual, calcular más o menos o estimar más o menos cuánto cuesta un producto, utilizando, por supuesto, lo que anteriormente teníamos, que son los puntos de fusión. Entre estos métodos de estimación de costos de desarrollo de software está el modelo que se llama COCOMO, desarrollado por Barry M. Y ese nombre, que, bueno, lo que hace es agrupar modelos algorítmicos que tratan de establecer una relación matemática, la cual permite estimar el esfuerzo y el tiempo requerido para desarrollar justamente un producto. Y aquí hay unas clasificaciones. Para el lado de COCOMO se definen 3 modos de desarrollo o 3 tipos de proyectos. Están los orgánicos, los semiacoplados y los empotrados. Los orgánicos son proyectos relativamente sencillos y que son menores a 50,000 líneas de código. Si estamos hablando de 50,000 líneas de código, o sea, son muchas líneas, pero son proyectos relativamente simples, en los cuales no se tiene experiencia en proyectos similares y se encuentra en entornos estables. Si yo voy a crear un proyecto que está menos de las 50,000 líneas, entonces probablemente sea un código relativamente sencillo. De ahí están los semiacoplados, que son proyectos intermedios en complejidad y tamaño, y son menores a 300,000 líneas de código. Estamos hablando de 300,000 de 50,000 a 300,000 líneas de código, donde la experiencia en este tipo de proyectos es variable y las restricciones son intermedias. Y por último están los proyectos empotrados, proyectos bastante complejos en los cuales apenas se tiene experiencia y se engloban en un entorno de gran innovación técnica y además se trabaja con unos requisitos muy restrictivos y con una gran volatilidad. Esos son como la manera en cómo nosotros podemos clasificar los proyectos que vamos a desarrollar.
Por otro lado, existen otros tipos de modelos que define también el COCOMO, que son el modelo básico, se basa exclusivamente en el tamaño expresado en líneas de código, el modelo intermedio, que además del tamaño del programa incluye el conjunto de medidas subjetivas llamadas conductores de costos, y el modelo avanzado, que lo que hace es incluir el modelo intermedio, además del impacto de cada conductor de costo en las distintas fases de desarrollo. Y hay unas pequeñas fórmulas, quiero que las vean porque esto es de acuerdo al COCOMO. Se puede calcular el esfuerzo, el tiempo de duración del desarrollo y la cantidad de personas que se van a utilizar. Por ejemplo, el esfuerzo es igual a esta A, la vamos a ver más adelante de dónde la sacamos, multiplicada por los miles de líneas de código y esto elevado a un número E, que ya vamos a ver dónde lo sacamos. Esto multiplicado por el FAE. Ese FAE también se calcula. Esto nos va a dar personas por mes, o sea, la cantidad de personas que se requiere para poder desarrollar una aplicación. Y en el caso del tiempo, es el tiempo de duración, que es igual a C multiplicado por el esfuerzo elevado a D, y eso nos va a dar meses. ¿Cuántos meses de desarrollo se requieren para crear esta aplicación? Y por último está el personal, que es dividir el esfuerzo entre el tiempo y nos va a dar la cantidad de personas que vamos a requerir para el proyecto. Y aquí hay un ejemplo. Esta tabla está un poco desactualizada, pero aún así, aunque está un poco desactualizada, podríamos acá incluir algunos o comparar algunos lenguajes de programación modernos. Dice que para calcular el esfuerzo necesitamos hallar la variable de miles de líneas de código, que son miles de líneas de código, donde los puntos de función son 231.36, que es un dato conocido. Imaginemos que el valor que nos dio aquí en Excel, por este momento nos dio 101.97. En base a eso vamos a poderlo ubicar en estos datos. Y las líneas por cada punto de fusión equivalen a 32 según vemos la tabla que ilustra a continuación. Entonces, por ejemplo, en el caso de ensamblador es 320, en el caso de C es 150, en el caso de COBOL 105, en el caso de Pascal 91, en el caso de Lisp 64, en el caso de C++ 64. Visual Basic pasa a ser un poco más moderno, 32, y SQL pasa a ser un valor de 12. Entonces, esto es nada más como un estimado. Lógicamente, esa tabla habría que actualizarla a lenguajes de programación modernos, lenguajes de programación que tengan, digamos, valores estimados de acuerdo a las nuevas características. Así pues, dice que al saber que, por ejemplo, que nosotros tomamos con un estimado que estamos trabajando en Visual Basic, vamos a tomar un valor de 33 líneas de código por cada punto de fusión, por el hecho de saber que Visual Basic es el resultado de líneas de código, que será el siguiente, y ahí multiplicamos los puntos de fusión por las líneas de código por cada punto de fusión dividido entre 100. En otras palabras, si los puntos de fusión nos dieron 231, eso lo vamos a multiplicar por 32 y lo vamos a dividir entre 1000. Para nuestro caso, que nos dio 101, los puntos de fusión, entonces podríamos multiplicar estos 101 por 32, según la fórmula que tenemos acá, y eso lo tendríamos que dividir entre 1000. Eso lo deberíamos de dividir entre 1000. Y ahí tendríamos 3.26, que sería la cantidad de miles de líneas de código que nosotros podemos determinar. Aquí, por ejemplo, da 8.3. Esa aparece coma porque está en otra expresión donde se utilizan las comas como separadores decimales, pero da 8.36. Entonces, partiendo de eso, ya nosotros podemos utilizar esta tabla. ¿Se acuerdan en la fórmula que vimos en la parte de arriba, donde está el valor de A, el valor de E, el valor de C y el valor de D? Entonces, aquí nosotros podemos encontrar esos valores, dependiendo de si el proyecto que nosotros vamos a desarrollar es orgánico, semiacoplado o empotrado. Entonces, en nuestro caso dice el tipo orgánico será el más apropiado, ya que el número de líneas de código no supera las 50.000. En este caso aquí da 8.000, en nuestro caso aquí nos da 3.000, así que pues no supera en ese caso las
más de 50,000 líneas de código. Quedaría justamente en esta sección. Si el valor que calculamos supera más de las 50,000 líneas de código, entonces tendríamos que ponerlo acá y así sucesivamente sacar la clasificación. También dice que debemos de encontrar el valor FAE, el cual se obtiene mediante la multiplicación de los valores evaluados en los diferentes 15 conductores de costo que se observan en la siguiente tabla. Estos que ustedes ven acá son valores que nosotros debemos de determinar. Por ejemplo, evaluamos, esta es otra tabla diferente que son conductores de costo, evaluamos cada uno de los valores y le damos cuál va a ser en este caso la posición. Por ejemplo, la fiabilidad requerida del software. Aquí según esto le hemos puesto que es alto, entonces su valor es 1.15. Luego el tamaño de la base de datos. Determinamos qué tan grande es la base de datos que vayamos a utilizar. Aquí nos dice que es 1. La complejidad del producto 85 y así sucesivamente le vamos dando a cada uno de los valores que se encuentran acá cuál es el nivel de importancia o la valoración que le vamos a dar. Hay desde muy bajo, bajo, nominal, alto, muy alto y extra alto. Cuando ya tenemos estos valores, aquí están marcados en negrita, cuando ya tenemos estos valores, esos valores los multiplicamos todos y nos da, por ejemplo, 0.53. ¿Okay? Aquí están explicados los atributos. ¿A qué se refiere cada uno de los atributos? Ahí están explicados cada uno de ellos. Pero si se dan cuenta, el resultado dio 0.53. Partiendo que nuestro ejemplo que hemos puesto en Excel tenga estos mismos parámetros, digamos que el valor sigue siendo 0.53. Si nos vamos un poquito más hacia la parte interior, aquí están explicados cada uno de los datos. Ahí vamos a encontrar ya la fórmula resuelta y ahí sí vamos a empezar a realizar el cálculo. Por ejemplo, si queremos calcular en este caso el esfuerzo, habíamos visto en la parte de arriba, en la parte superior, que la fórmula para el esfuerzo según este método es multiplicar el valor de A por las miles de líneas de código, eso elevado al valor de E y multiplicado por el FAE. Ese sería el valor que corresponde. De hecho, aquí creo que lo tenemos en la parte inferior. Aquí está puesta de nuevo la fórmula. Entonces, en nuestro caso, ese 3.2, ¿de dónde salió? Ese 3.2 sale justamente de esta tabla, ¿vean? Aquí está el valor de A, 3.2. Entonces, podemos sustituirlo nosotros en nuestra fórmula. Ponemos acá igual 3.2. Eso debemos de multiplicarlo por, según esto, dice de que debemos de elevar el número que es 8.363, elevarlo a el valor que tiene E. Entonces, vamos a tener aquí aquí está expresado en 8,000, está expresado en miles. Entonces vamos a colocar este valor que tenemos acá multiplicado por 1000. A esto lo vamos a poner con una función que se llama potencia aquí en Excel. Y ese valor de potencia lo vamos a elevar, según esto, a 1.05. Y ese valor que ya tenemos elevado en potencia, según la fórmula, lo vamos a multiplicar por FAE, que sería 0.5350. Eso multiplicado por 0.5350, 84. Ahí nos da, en este caso, el esfuerzo que nos aparece muy alto, 746. Le vamos a quitar perdón, aquí era 1000. Vamos a quitar este 1000 para expresarlo solamente en líneas de código. Entonces sería 0.42. Ahora sí. Ahí ya nos aparece, es este valor expresado nada más en decimales.
Entonces, allá nos aparece que el esfuerzo es 5.92. Ahora, no vamos a colocar acá ese estimado de esa manera. Lo vamos a poner según la fórmula que dice personas por mes. Significa que vamos a necesitar, en ese caso, alrededor de, en nuestro caso, 5.92 personas por mes para poder desarrollar el producto. Es importante considerar que en el caso 5.92 personas, no podemos contratar 5 personas con 0.92 de otro, sino que al final de cuentas el esfuerzo deberían de ser 6 personas por mes, si lo aproximamos. Luego, después de eso, vamos a calcular el tiempo de desarrollo. El tiempo de desarrollo. El tiempo de desarrollo, ¿a qué sería igual? Según la fórmula, era igual a el valor de C multiplicado por el esfuerzo elevado a D. Entonces, en el caso, el valor de C, según la tabla que teníamos en la parte superior, según la tabla es de 1.5 y según el otro es 0.38. Entonces, vamos a colocar esos valores, sería en ese caso 2.5 multiplicado por, según esto, el esfuerzo elevado a D. Entonces, aquí sería potencia por el esfuerzo. Aquí le falta el igual. Esto elevado a D, que según esto D es 0.38. 0.38. Y ahí cerramos el paréntesis. Y eso nos va a decir cuánto es el tiempo de desarrollo. Según eso, el tiempo de desarrollo van a ser 4.91 meses. O sea, aproximado, básicamente son 5 meses. Y después de eso, nos faltaría nada más calcular después del esfuerzo, calcular la productividad. ¿Cómo vamos a calcular la productividad? La productividad la vamos a calcular dividiendo, en ese caso, las miles de líneas de código entre el esfuerzo. Entonces, aquí tendríamos que vamos a dividir esto, que ahorita está en decimal, así que lo vamos a expresar por 1000 y eso lo vamos a dividir entre el esfuerzo. Y eso nos da 550.48. Esos 550.48 son 550.48 líneas de código de cada persona por mes. O sea que cada persona, en teoría, debería de escribir 550 líneas de código para, pues, en ese caso, tener listo el proyecto. Y el personal promedio que vamos a utilizar, ese personal promedio lo calculamos dividiendo el esfuerzo entre el tiempo. Entonces acá tenemos el esfuerzo dividido entre el tiempo. Perdón. El esfuerzo, que es este valor, dividido entre el tiempo. Y ahí tenemos que el personal promedio va a ser 1.2, que sería una sola persona. Con ese una sola persona, que es el personal promedio que vamos a contratar, con ese estaríamos básicamente cubriendo digamos, el proyecto que vamos a desarrollar. Con estos valores ya podríamos calcular costos, porque lo que tendríamos que hacer es saber cuánto le tenemos que pagar a las personas que vamos a contratar de acuerdo a los cálculos y con eso tendríamos el total de dinero a invertir en recurso humano, que normalmente en el proceso de desarrollo desarrollo de software, normalmente el costo más alto es el recurso humano. Entonces, con esto tendríamos un promedio o digamos una idea básica de cuánto nos podría costar. Y con eso finaliza básicamente el proceso. Aquí está la conclusión. Según estas cifras, será necesario un equipo de 3 personas. Cuando hablamos de un equipo de 3 personas, es porque aquí tenemos 2.22, entonces lo aproximamos a 3 personas trabajando alrededor de 7 meses, más o menos, pero alrededor de 7 meses, pero puesto que el desarrollo del proyecto
se debe entregar en un plazo de 3 meses, se incrementaría a 6 personas el número de personas del equipo del proyecto, ya que 15.91 nos da alrededor de ese resultado. Así que tendríamos un equipo formado por uno de proyecto, 2 analistas, 2 programadores y un responsable de calidad. Entonces, eso es básicamente el análisis que podríamos hacer, básicamente especificar qué es lo que nos tocaría. En el caso nuestro serían 2 personas que contrataríamos para el desarrollo del proyecto, trabajando básicamente 5 meses aproximadamente para poder dar por terminado esa aplicación. Todos estos datos que hemos obtenido vienen de un análisis previo. O sea, esto que yo he puesto acá, pues ahorita nosotros no lo hemos inventado, pero en un proceso de desarrollo tenemos que sentarnos con el equipo o con las personas encargadas del proyecto y empezar a analizar cada uno de los valores que nos va proporcionando en esta tabla. De igual manera, cuando calculamos los puntos de fusión, que son esos que se encuentran acá, debemos de sentarnos con el equipo y discutir qué valores son los que deberíamos de colocar acá dependiendo del grado de complejidad que pueda tener la aplicación. Así que, si bien es cierto, ahorita han sido cálculos estimados, pues debería de ser un proceso un poco más completo. Y esa es, digamos, la manera en cómo nosotros vamos a hacer planificaciones de proyectos de software para que podamos requerir, digamos, o utilizar estos métodos que tenemos acá. En el caso de cuando hagamos las evaluaciones, no es necesario que se aprendan las fórmulas. Yo les pongo las fórmulas en los exámenes, pero sí ustedes deben de aprenderse el proceso para poder desarrollar los cálculos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? De mi parte, no. Ok. Tienen que notar que esta parte de lo que hemos estado viendo ahorita es la parte más difícil a veces por el hecho de que uno se encuentra con problemas de cálculos de costo cuando ya está desarrollando aplicaciones. Cuando trabaja para empresas de desarrollo, pues eso al final de cuentas como que no mucho le presta atención porque la empresa de desarrollo de software es la que se encarga de cotizar y básicamente nosotros solo nos pagan. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, el que está encargado del proyecto o el que está trabajando como freelancer o como programador independiente tiene que calcular estas cosas? Es bien difícil hacerlo en alguna medida. Entonces, una de las formas de hacerlo es utilizando, por ejemplo, ese tipo de métodos. Inicialmente, uno empieza calculando precios de acuerdo a experiencias. Uno más o menos dice, es tanto lo que podría cobrar por proyectos desarrollados anteriormente, porque tal vez anteriormente me tardé demasiado tiempo, entonces ahora ya más o menos sé o tengo experiencia en ese proyecto y sé más o menos cuánto me va a costar. Hay una cosa que quiero mencionarles y es el hecho de que cuando nosotros calculamos un producto, el precio de un producto de un proyecto de software, ese proyecto de software podría probablemente salirnos un poco caro. Darles un ejemplo. Voy a calcular el costo de un sistema de inventarios y facturación. El sistema de inventarios y facturación, el desarrollo originalmente a mí me puede salir en $2,000 o $3,000, por darles un ejemplo. Pero si yo voy al mercado y le ofrezco a un cliente un sistema de facturación e inventarios por ese precio, es muy probable que de entrada me diga que no. Me va a decir que no porque es muy caro el desarrollo. Entonces, ahí es donde uno piensa, pues si yo se lo doy más barato, realmente no me está pagando el esfuerzo del desarrollo de la aplicación. ¿Y por qué existen en el mercado aplicaciones con ese mismo grado de complejidad que son muchísimo más baratos? Lo que hay que pensar en ese momento, cuando ya ustedes son programadores y saben que a eso se van a dedicar, es, digamos, tratar en la medida de lo posible que los proyectos de software se puedan, en un inicio, pagar probablemente los costos de desarrollo, un costo que pueda ser aceptable. Y lógicamente, si ese mismo proyecto de software que nosotros creamos lo hacemos de tal manera que sea fácil de poderse adaptar a otra empresa, pues ahí es donde vamos a tener nuestra ganancia. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, una licencia de Windows 10? Creo que cuesta como $100 y algo.
Y alguien podría decir, un sistema operativo es algo muy complejo, ¿cómo es posible que pueda tener un costo de esa índole? Pues realmente lo que sucede es que lo que ellos han hecho es desarrollar una versión y se distribuye cuántas licencias del mismo sistema operativo se venden a nivel mundial. Y es donde obtienen la ganancia. Entonces, normalmente las empresas que se dedican al proceso de desarrollo de software originalmente calculan el proceso de desarrollo y tratan de poder sopesar su costo en la cantidad de empresas que podrían contratar el mismo servicio. Esa podría ser una alternativa. Entonces, existe como ese costo de desarrollo al inicio, donde uno tiene que esforzarse y más adelante, pues, gozar de esos beneficios. Nosotros, por ejemplo, en empresa tenemos una aplicación de rastreo que originalmente la desarrollamos para una empresa de acá de El Salvador y que pues en su inicio no se nos pagó, digamos, el costo real de desarrollo que tenía la aplicación. Pero esa misma aplicación posteriormente la pudimos distribuir a otros clientes en el extranjero y esos clientes en el extranjero ya nos pagaron el costo de desarrollo. Ya básicamente el esfuerzo de desarrollo nuestro era muy poco y digamos que lo que obtuvimos en pago básicamente fue más ganancia. Entonces, ahí es donde uno puede decir, pues el esfuerzo que generé en un principio me generó ganancias más adelante. Hay, por ejemplo, un sistema de inventarios. Yo hice un sistema de inventarios en el 2004, no, 2003, 2004, algo así. En ese año hice un sistema de inventarios que se le instalé a una empresa hace muchísimos años y el mismo sistema de inventarios en ese entonces creo que, si mal no recuerdo, no estoy seguro, que en ese entonces le costó a la empresa como $300. Más pagaron por digamos, por la experiencia que iba a tener en el desarrollo del sistema que por el sistema como tal. El sistema a la fecha todavía lo usan. Desde el 2014, desde el 2004, perdón, ya tiene 16, casi 17 años de estarlo usando. Todavía lo usan en la empresa. Pero a lo que quiero llegar es de que ese mismo código o ese mismo software con el amigo que lo hicimos en aquel entonces, lo empezamos a promocionar y lo vendimos, si no me equivoco, quizás lo vendimos a unas 10 empresas hace muchísimos años. De esas 10 empresas, imagínense que cada una nos pagara entre 400 o 500 dólares. Estamos hablando de que sacaron más de $5,000 por el desarrollo de la aplicación, que se pagó en el transcurso de la cantidad de gente que le vendimos. Al final de cuentas, cuando ya teníamos un nuevo cliente, solo llegábamos, lo configurábamos, le adaptábamos impresoras, facturas y algunos formatos de los informes y el programa empezaba a funcionar. Así que el costo de inversión que tuvimos en el desarrollo fue, digamos, compensado con el tiempo. Entonces, eso en alguna medida nos ayuda. Así que es muy probable, como les digo, que en un inicio, cuando se cotice un proyecto de software, este proyecto de software el costo sea muy alto y no compense el esfuerzo que vamos a hacer. Si la empresa, eso sí, ¿verdad? Si la empresa, por ejemplo, necesita un diseño de una aplicación a la medida, ahí sí nosotros tendríamos que obligatoriamente cobrar lo que realmente cuesta. Imagínense que vamos a hacer una aplicación móvil para alguna empresa en particular, pues ahí sí tenemos que evaluar el costo de desarrollo, porque esa aplicación móvil para esa empresa en particular que va a hacer alguna funcionalidad específica de la empresa, no la vamos a poder replicar en las demás. Entonces ahí sí deberíamos de cobrar lo que realmente le corresponde. Pero son ejemplos o casos que se van dando. Como les digo, con el momento que vamos desarrollando experiencia, vamos haciendo ese tipo de cálculo. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? No, Lee. Ok. Bien, esa entonces sería la clase de hoy. El día sábado vamos a continuar con el proceso de la configuración de la tienda. Ya quiero que veamos cómo podemos trabajar con la parte de productos y algunas configuraciones internas que le podemos desarrollar. E incluso tocar algunas partes para el diseño, cómo podemos ir modificando la parte del diseño para que ustedes tengan una idea de dónde buscar. Y la otra semana ya vamos a empezar a trabajar con programación. Vamos a recordar un poco lo que vimos en el ciclo pasado y vamos a crear unas herramientas
que normalmente se están aplicando en esos momentos. Pero eso va a ser ya la próxima semana. Cuando estemos ahí, les voy a explicar de qué se trata. Si no hay preguntas, pues eso sería todo por el día de hoy. Y nos veremos el día sábado. Que pasen una feliz tarde. Ok, gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde.